Javier Olivera Rabasi, saludarlo en Filosofía con Vocales. ¿Cómo le va? Muy buenas noches, muchas gracias por invitarme, la verdad que es un placer. Muy bien. Como en esta oportunidad, padre, le va a tocar ser entrevistado. Sabemos que últimamente viene ocupando usted el rol de entrevistador. Está ahí todos los domingos, lo seguimos por su canal. ¿Cómo se siente en ese rol? Bueno, la verdad que es interesante. Es una vocación frustrada la mía, la de periodista, y surgió sobre todo a partir del tiempo de esta maldita cuarentena que no existe, perdón, porque es el presidente de la nación que no hay cuarentena, ¿no? Así que Claro. me retracto. Exacto. Pero este tiempo de que hemos vivido, dije, bueno, ¿cómo puedo hacer para que la gente pueda tener un poco más de, sobre todo el día domingo, una formación más fidedigna, más confiable? Entonces dije, bueno, voy entrevistando gente amiga para ir poco a poco conversando y mostrando un poco el panorama de personas que pueden ser interesantes para el resto de la sociedad. Entonces, bueno, inventé este ciclo de entrevistas que pensaba que iban a ser 2 o 3 y finalmente después se fueron sucediendo otras con gente amiga y bueno, ya llevamos un par de meses ya con el tema así que... Se ve que tiene muchos amigos, padre. Y bueno, la verdad que vale la pena, están muy interesantes. Bueno, gracias, Bien. me alegro mucho. Vamos al tema en cuestión para el cual lo convocábamos, padre, que es, veníamos desarrollando el viernes pasado, filosofía e historia, y hoy apuntamos más a la concepción cristiana de la historia y la parucía. En ese sentido, ¿qué visión sobre el sentido de la historia tiene el mundo en general hoy en día, padre? Usted lo que ve, lo que observa, lo que escucha de la gente, ¿qué sentido le da a la historia? Si es que le da alguno. Bueno, el sentido de la historia es más o menos como dicen la obra de Shakespeare, de Macbeth, ¿no? Que la historia es como, para el mundo moderno, creo yo, es como un cuento narrado por un idiota. O sea, alguien que no sabe ni cómo comienza ni cómo termina, al menos para el mundo moderno. No fue así para el mundo antiguo. El mundo antiguo, si uno se va al mundo clásico, por ejemplo, griego, la historia para ellos era circular. Comenzaba con los dioses que creaban a los hombres, ¿no? En una edad llamada Edad de Oro. Después, por alguna falta que llamaban la falta primigenia o falta primordial, el hombre iba decayendo de sí mismo y por lo tanto de la Edad de Oro, en la que habitaba con los dioses, pasaba a la Edad de Plata. Y después, por sucesivos pecados, o por faltas, el hombre de la Edad de Plata pasaba a la Edad de Bronce y finalmente la Edad de Hierro. Edad esta última, la de hierro, en la que por lo general los que narraban la historia siempre les tocaba vivir, siempre uno se queja del periodo histórico que uno vive, pero por una redención, por algún héroe, así le llaman ellos en el mundo griego, los semidioses, ¿no? Como Aquiles, por ejemplo, es un héroe, padre de una diosa y de un mortal, por alguna redención, por algún acto heroico de un héroe, se volvía nuevamente a la edad de oro, a la edad dorada. Todo esto se encuentra, por ejemplo, en la famosa cuarta égloga de Virgilio, esa poesía pastoril famosísima de Virgilio, ¿no? Ese es el mundo, la visión del mundo griego, el mundo clásico. ¿Y Entonces, los en el mundo cristianos moderno, y sí. católicos, padre, qué visión Bueno, tendrían que tener? para nosotros, sea católico, sea cristiano, la Iglesia nos enseña, a partir de la revelación, que la historia tiene un principio y va a tener un fin. Va a tener un fin en algún momento de la historia. Eso lo sabemos incluso a partir del mismo catecismo. Nosotros decimos en el credo que nuestro Señor Jesucristo ha de venir a juzgar a vivos y muertos, ¿no? Es decir, que en algún momento de la historia física terrenal, esto se va a acabar, va a cambiar, va a terminar el ciclo de esta historia y va a comenzar un mundo nuevo, cielos nuevos y tierras nuevas, dice Jesucristo. Entonces, o sea, dice en el Apocalipsis. Entonces la historia no es circular, sino que es lineal, ¿no? Comienza en algún momento en que Dios crea al hombre, y a partir de estrictamente comienza la historia propiamente dicha, y va a tener también un fin. Claro. Bien, El fin que culmina con el juicio final. aquí le habla Laureano Martínez, muy buenas noches, gracias por Buenas noches, contestarnos. ¿qué tal? Para ir a las personas que nos están escuchando ahora, el padre Rabasi fue invitado por una reunión que tuvimos nosotros, en donde él expuso sobre el pensamiento del padre Castellani y La la jornada modernidad castellaniana del año el pasado. año pasado y nos conocimos en persona, padre. También es bueno que sepan las personas que nos escuchan que tienen una serie de libros del padre Rabasi, aparte de San Felipe Neri que tenemos aquí,
tiene muy buenos 3 tomos que él les puso por nombre Que no te la cuenten, que son justamente sobre historia, por eso que lo estamos convocando ahora. Y ya para que usted nombraba sobre la redención y bueno, hablaba de conceptos muy cristianos y terminó hablando un poco de la historia de los cristianos y católicos. Yo le pregunto lo siguiente, a ver, ¿cómo se ha ido interpretando y cómo ha ido madurando la noción de parucía a lo largo de la historia de la Iglesia? Es decir, Bien. ¿en algunas épocas se creía mucho más cercano el regreso de Cristo o siempre se lo vio como algo lejano? Bueno, es una buenísima pregunta, ¿no? Buenísima pregunta porque no es la misma concepción del fin de los tiempos la que tenemos ahora que la que tuvieron en el siglo XV, la que tuvieron los primeros cristianos. Si uno se pone a ver en la historia de la Iglesia, lo que llamamos hoy la Iglesia primitiva, o sea, los primeros cristianos inmediatamente después de la muerte, de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y de la ascensión en los cielos, los primeros cristianos creían fervientemente que la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, al final de este tiempo, era inminente. De hecho, se lee incluso en los primeros padres, llamados los padres apostólicos, incluso San Pablo, ¿no? El Señor está cerca, dice San Pablo más de una vez. Se confunden incluso los tiempos en cuando Jesús habla de la destrucción del templo de Jerusalén, que va a suceder en el año 70 después de Cristo, naturalmente, de nuestra ley cristiana, con la segunda venida, ¿no? Y lo cierto es que con el tiempo nuestro Señor no volvió. Por eso, al punto tal que el padre Castellani, que ustedes conocen muy bien, tiene un libro titulado así: ¿Cristo vuelve o no vuelve? Como diciendo, bueno, ¿qué pasó? Sí, sí. ¿No? Justamente esta es la pregunta. Entonces nos encontramos con claramente un dogma de fe cristiano que todos aquellos que profesamos la fe católica sabemos que Jesucristo ha de volver en algún momento, pero nos encontramos con que no sabemos cuándo va a ser eso. Entonces vamos al final de la Biblia, a ese último libro, ese del cual decía León Bleoreco, cuando quiero leer las últimas noticias leo el Apocalipsis, decía, ¿no? Entonces, bueno, nos encontramos con el Apocalipsis y uno ahora, con nuestra perspectiva hoy histórica, creemos que el Apocalipsis, incluso con la autoridad de grandes autores, algunos padres de la Iglesia, el mismo padre Castellani, algunos interpretan la escritura como el Apocalipsis como que son periodos de tiempo. Lo cierto es que cuando uno se va a los primeros padres llamados apostólicos, se encuentra con que en realidad el Apocalipsis no siempre fue interpretado de esa manera, es decir, como que fue un periodo de tiempo en la Iglesia, ¿no?, que iba a suceder, sino que eran modos simbólicos de explicar lo que había sido el presente de la Iglesia en la persecución del primer siglo. Es decir, nos encontramos con distintas interpretaciones. Sabemos, y esto es dogma de fe, que algún día nuestro Señor va a venir por segunda vez, y sabemos que esto va a tener un fin. Pero no es dogma de fe que el Apocalipsis se refiera al futuro. Eso es importante, esta distinción que parece tonta, pero no lo es, ¿no? ¿Nos repite eso un poco, a ver si si queda bien claro? Mire, lo explico más, intento explicarlo más sencillamente. Uh-huh. Para los católicos sabemos que habrá una segunda venida, ¿sí?, que nuestro Señor Jesucristo vendrá al final de los tiempos, ¿sí? Y sabemos que el libro del Apocalipsis es un libro revelado, ¿sí? Es un libro revelado. Ahora, no se nos dice puntualmente en la Iglesia qué tipo de interpretación tenemos que darle nosotros de modo oficial como católicos al Apocalipsis. Parece así que algunos padres de la Iglesia de los primeros siglos interpretaban al libro del Apocalipsis no como un libro sobre el futuro, sino como un libro histórico de la primera comunidad cristiana. ¿Se entiende? Uh-huh. Sí. Entonces, en vez de que todos estos periodos, como ahora lo entendemos, de la Iglesia, que el Apocalipsis es la Iglesia de la Odisea, la Iglesia de esos son como periodos de tiempo en la historia, como muchos han interpretado con total libertad, porque en ese sentido se puede interpretar así también. Claro. Muchos padres de la Iglesia de los primeros 2 siglos lo interpretaban al libro del Apocalipsis como un libro de historia de las persecuciones del primer siglo o el primer siglo del cristianismo. Al punto tal que el Apocalipsis está escrito por San Juan, ¿no? Es decir, no estamos obligados los católicos a creer que el Apocalipsis habla sobre el futuro, como a veces se entiende, sino que simplemente estamos obligados a creer que habrá un final de la historia. Se encuentra también el fin de los tiempos en los evangelios. Si uno se va, por ejemplo, al lo que se le llama el Apocalipsis resumido, cuando Jesús habla, ¿no? Exacto. Viene, Mateo 24. Exactamente, el Evangelio de San Mateo, cuando comienza a hablar del texto de la destrucción del templo, ¿no?, y a su vez del final de los tiempos, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿no? O sea, ahí tenemos una especie de
lo digo así sucintamente, de Apocalipsis resumido, ahí sí hablando puntualmente del fin de los tiempos. La Y segunda a venida. partir de esto, ciertos detalles que hay en el Apocalipsis, podría decirse también que no necesariamente ocurrirán. Por ejemplo, la figura del anticristo. Exacto, por eso mismo nos no es encuentra en la primera obligatoria. carta se encuentra en San Juan, en la primera carta de San Juan, que hay muchos anticristos. Uno dice, por eso, a ver, y esto lo digo con todo el respeto que se merece el padre Castellani, que él adhiera una postura de que el Apocalipsis es un libro sobre el futuro. Y está perfecto, en eso nosotros no hay libertad para interpretarlo así. Pero justamente la Iglesia, fíjense la sabiduría de la Iglesia, la Iglesia nunca define alguna cosa que no haya estado siempre de modo concorde en la tradición de la Iglesia. Y como en la tradición de la Iglesia hay diferentes posturas respecto a este último libro de la Sagrada Escritura, bueno, entonces hay cierta libertad para que uno interprete ese último libro de la Escritura, como es el Apocalipsis, como sucesos que han de venir en el futuro, que hay total libertad para creerlo, ¿no? ¿Es así? Claro. O como sucesos que pudieran haber pasado en el primer siglo de la Iglesia, como la persecución a los cristianos en las distintas iglesias, ¿no? Y que entonces San Juan escribía de modo simbólico, porque estaba siendo perseguido. Entonces las cartas claramente de San Juan y los textos apocalípticos de San Juan, sobre el Apocalipsis, perfectamente pueden ser interceptados y por lo tanto De todos todavía modos, peor. hay otro elemento que sale del Apocalipsis, que es el de los signos de los tiempos. No es necesario, ¿no es cierto?, para hablar de los signos, irse al Apocalipsis. Es que en realidad cuando uno habla de los signos de los tiempos, estrictamente hablando, tiene que referirse a los evangelios, a los 4 evangelios, claro. Porque todo lo otro es simbológico, o simbólico, mejor dicho. Claro. A quien le interesa el texto el tema este, yo recomiendo un libro que se encuentra editado en español del padre Eugenio Corsini. Uh-huh. Él tiene más de un libro sobre el Apocalipsis, según San Juan, a partir de los padres de la Iglesia. El padre Corsini se ha dedicado toda su vida al tema del Apocalipsis y lo que va haciendo es, se plantea justamente la pregunta que ustedes me hacían al principio. ¿Cómo veían el Apocalipsis los primeros cristianos? El texto del Apocalipsis, puntualmente, no el fin de los tiempos. ¿Le podemos hacer otra pregunta más, padre? Porque esto está, la verdad, que muy entretenido, muy profundo, muy interesante. Y mire, en relación a la segunda venida de Cristo, dice el Evangelio que, cita, el día y la hora nadie lo sabe, solo el Padre. Fin de la cita. A partir de esto, ¿es válido o conveniente ponerse a investigar o analizar cuándo podría llegar ese momento? Bueno, yo creo que es una pérdida de tiempo gigantesca, es una tentación enorme para el hombre de fe ponerse a analizar eso, ponerse a contar los días, ponerse a ver elucubraciones, porque en realidad simplemente lo que nuestro Señor Jesucristo no nos dice, al contrario, nos dice que en realidad, no entramos acá en qué quiso decir cuando dijo, ni siquiera el Hijo del Hombre lo sabe, habría que ver la interpretación de Santo Tomás, pero a eso me remito. Lo que en realidad nuestro Señor Jesucristo nos manda siempre es que uno esté preparado para ese momento. Entonces, el querer estar calculando, sí, uno podrá ver signos, nosotros lo vemos claramente, esto se encuentra por ejemplo, en el Catecismo de la Iglesia Católica. Nos encontramos con el número 675, acá tengo el libro de Catecismo en mi mano, que dice que, cito, antes de la venida de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá a muchos creyentes, ¿no? La persecución que acompaña a su aparición en la tierra desvelará el misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa. En fin, un texto muy conocido donde la Iglesia nos manda, en el Catecismo, por medio de su doctrina, cuáles serán los signos de los tiempos, ¿no? Ahora, lo cierto es que en muchos otros momentos de la historia uno podría haber pensado que se encontraba bajo estos signos de los tiempos. Si uno hubiese vivido en tiempos, por ejemplo, del arrianismo, una herejía tremenda que destruyó gran parte de la iglesia en Europa o en Occidente, o hubiese vivido en la iglesia del Renacimiento, donde la iglesia, si bien no defeccionaba en su doctrina, dejaba bastante que desear en los personajes. Quizás, padre, una persona del futuro diga lo mismo que usted, diciendo quizás uno hubiera vivido en el año 2020 con el coronavirus, hubiese pensado lo mismo. Lo cierto es que lo que sabemos es que en algún momento va a llegar, o sea, en algún momento va a llegar. ¿Cuándo va a llegar? Y bueno, la verdad, la pregunta es como siempre, ¿no? Filosóficamente, dice, bueno, ¿cuál es la causa final de mi pregunta? ¿Por qué yo me pregunto esto? ¿Para qué me pregunto esto yo?
para morirme de miedo, para afocarme, para no querer hacer apostolado, para no querer convertirme, para encerrarme en mi casa, para irme a un búnker. O sea, ¿cuál es la finalidad de todo esto? Pongámosle que yo sepa. A ver, va a ser el año que viene el fin de los tiempos. Ok. ¿De qué me sirve a mí? Si yo te puedo decir, ¿ustedes qué edad tienen? ¿40 años más o menos? Más o menos. Sí. Bueno, más o menos como yo. A mí lo que me importa es el fin de mi tiempo. Nosotros en 30 años más, pero con mucha suerte, si no nos matamos mañana, o sea, si no morimos mañana. El fin de nuestro tiempo se acaba dentro de poco tiempo, entonces me tengo que convertir ahora. A mí lo que me importa mucho más es el fin de mi tiempo. La vieja frase de Dominguito Sabio. Pero claro, seguiría jugando. Seguiría jugando. Otra pregunta que me gustaría hacerles, algo muy paradójico, ¿no? Traemos las viejas paradojas de Don Gilbert. Si leemos el Apocalipsis es un panorama sombrío, aterrador hasta parece. Sin embargo, nosotros estamos llamados a la esperanza. ¿Cómo entender eso? En la medida que sí, que interpretemos que es algo del futuro. ¿Cómo complementar o equilibrar esas dos cosas? Bueno, se nos manda también el Nuevo Testamento por parte de nuestro Señor Jesucristo e incluso de sus apóstoles, que cuando oigáis hablar de todas estas cosas, dice, levantad vuestras cabezas porque está pronta vuestra liberación. En realidad, el fin de los tiempos, ¿no? Y si queremos interpretar incluso el Apocalipsis como un libro acerca del fin de los tiempos, son textos o dogmas de fe, dogmas de nuestra fe que son de alegría, de esperanza, que deberían ser para nosotros motivo de enorme alegría, no de temor, ¿no? ¿Por qué? Porque es el encuentro con el Padre. O sea, es para aquel que tiene que tener miedo, el que no está viviendo en gracia de Dios, el que no está viviendo en la amistad con Cristo, el que está separado de la comunión con el Padre, el que se ha querido autodesheredar, digamos, ¿no? Claro. Pero para el resto, es como en estos tiempos ahora de coronavirus, ¿no? Que yo me entristecí mucho porque y sigo triste por esto, por muchísimos cristianos que se han desesperado. Pero si uno sabe que se va a morir, si uno sabe que tiene fecha de vencimiento, ¿Cómo yo voy a tenerle miedo a la muerte? O sea, está bien, no me gustaría, porque una cuestión natural, uno quiere mantener la vida, pero, o sea, ¿acaso entonces no creemos que hay una vida eterna? O sea, el que tiene que tener miedo a la muerte es el ateo. El que cree que después de esto me comen los gusanos y se acaba la cosa. Es el materialismo engañoso, ¿no? De pensar de que de mi existencia es solamente material. Pero claro, fíjense que así como antiguamente en la historia Dios mandaba o permitía pestes tremendas, como pudo haber sido la peste negra o la fiebre, la famosa gripe española, o que mató miles y hasta millones de personas, que realmente eran contagiosas y uno se moría enseguida. Ahora se ve que es tan poca la fe que tenemos que nos manda un bichito que apenas mata a poquísima gente. Sí. Y así todos estamos aterrorizados. Qué locura. Nos quedan poquísimos minutos, pero quizá alguna que otra preguntita más. Sí, padre, hablamos del tiempo, ¿no? Lástima que no estamos en el Kairos, sino en el Cronos. Sí. Así que le voy a hacer esta última pregunta. Sí. Y dice así: ¿qué nos puede explicar acerca de la teoría o corriente llamada milenarismo y como posible triunfo de la Iglesia en la historia? Bueno, no podría explicarlo esto en 2 minutos. O sea, lo que sí puedo llegar a decir es que la Iglesia... por lo que entiendo, yo no soy especialista en Apocalipsis o en el fin de los tiempos, mejor dicho, pero sí podría llegar a decir es que lo que la Iglesia ha condenado como una doctrina errónea, que no se encuentra menos en la tradición de la Iglesia, es el llamado milenarismo carnal. Es decir, que Cristo va a venir acá a juzgar 1000 años físicamente como si fuera el rey de las naciones de modo físico, ¿no? El milenarismo es una doctrina, por las dos, para que aquella persona que no se ha escuchado nunca, que va a haber 1000 años o bien de reinado de Cristo físico o un reinado espiritual de nuestro Señor Jesucristo acá en la tierra antes de la venida del fin de los tiempos, ¿no? Pero bueno, no quiero entrar en ese tema porque primero no manejo bien y segundo por el tiempo. Claro. O sea, una especie de aperitivo, algo por el estilo, pero bastante... no sé cómo llamarlo, pero confuso. No, y a mi forma de ver, padre, también esto es aprovechado por los enemigos de la Iglesia haciendo películas que distribuyen falsas informaciones y asustan más de lo que enseñan. Es evidente. Exactamente. Bueno, para ir cerrando, padre, le quiero compartir un mensaje que me ha llegado. Uno de nuestros oyentes, José, un saludo al padre Javier. El año pasado, cuando vino a Rosario, yo estaba internado con un grave problema de salud y no pude asistir a la charla. Pero él me firmó
los 3 libros que no te la cuenten y me dejó una bendición. Hoy lo escucho muy agradecido por su testimonio y bendición. Y me manda la fotito con la dedicatoria suya en el libro, padre. Bueno, me alegro que no se ha terminado el tiempo para él, entonces que siga vivo. Y yo también tengo uno de los 3 libros, padre, tengo firmado también por usted, también se lo agradezco. Bueno, lo lamento mucho. Muy bien, padre, ha sido un placer compartir nuestro programa con usted. Siempre tratamos de enganchar a algún invitado que sea que sepa mucho más que nosotros, y en este caso vaya si lo ha sido, así que ha sido un gusto. Bueno, un gustazo. Será hasta cualquier momento. Hasta pronto. Muchas gracias, padre, hasta luego. Adiós, adiós. Muy bien.